Hola, Hola, profesor, escuela, ¿cómo está? bien, bien, ¿cómo estás tú? Bien, igual, gracias. A ver, de la clase pasada quedó pendiente que te demostrara una cosa y la verdad es que la demostración resultó ser más compleja de lo que esperaba. Por lo menos no la pude hacer con Sí, las propiedades tradicionales y tuve que demostrarlo por inducción. No sé si valga la pena que lo veas. Después de todo este un curso más veamos. de conocimiento general para ti, ya que no lo vas a aplicar en tu tesis, pero ya, vamos a ello. Queríamos Veamos. demostrar. Ay, miércoles, se me cayó el lápiz. Queríamos demostrar que efectivamente lo que habíamos hecho estaba en lo correcto, o sea, llegar desde la operación 0 o 1 asterisco era equivalente, no, perdón, en realidad tengo que poner toda la historia. Partimos desde atrás. 0 1 asterisco concatenado con cero era equivalente a lo que obtuvimos al final, que era 0 o 1 1 asterisco cero, 0 o 1 1 asterisco cero en clic. Que esto fue lo que obtuvimos con la transformación, partiendo desde acá, tiramos el AFD, no determinista con transición vacía, luego pasamos por la versión no determinista sin transición vacía, hicimos la versión determinista y de ahí llegamos a la expresión regular y nos dio eso. Pero si esto es cierto, estos dos deberían ser iguales. Ahora, ahora. Para demostrar que son iguales, vamos a partir desde acá y con equivalencias vamos a llegar hasta acá, porque ya hicimos este camino. Así que el primer paso sería aplicar la propiedad alfa alfa asterisco es exactamente igual que escribir alfa asterisco alfa, ya que no hay diferencia dado que tenemos la repetición infinita. Bajo ese sentido podemos escribir esto de la siguiente manera. 0 o 1 1 asterisco 0 asterisco 0 1 1 asterisco 0 sin asterisco. Después podemos ocupar esto es por distribución de O y punto, o sea, la distribución de la unión y del producto cruz, y podemos sacar factor común el cero, así que nos queda acá epsilon o 1 1 asterisco concatenado con cero, todo esto en clausura de Klein, y por aquí nos queda de la misma manera epsilon o 1 1 asterisco concatenado con cero. Los paréntesis externos carecen ya de sentido. Y acá podemos aplicar la definición de la clausura de Klein para saber que efectivamente esto es 1 asterisco concatenado con cero asterisco, 1 asterisco concatenado con cero. Lo que hicimos fue transformar esto en esto. ¿Hasta ahí todo bien? Está muteado. Sí, Ya. sí, sí, todo bien, profesor, no hay problema. Ok. Si se fija, por ambos lados, terminamos en cero. Así que demostrar esto en realidad es equivalente a demostrar 0, 1 asterisco, que tenga que ser equivalente a 1 asterisco 0, 1 asterisco. Queremos demostrar eso.
Ahora, eso, por lo menos a mí, puede que haya una manera, pero a mí no se me ocurrió una manera de hacerlo directo, por lo menos con propiedades. Así que lo que se me ocurrió fue aplicar una especie de, ¿cómo se llama esto? Demostración por inducción. ¿Se acuerda usted de inducción? Algo me acuerdo, sí. Bueno, vamos a hacerlo paso por paso acá. Espérese, se me borró el asterisco. Vamos a mover esto para acá arriba para tener espacio de trabajo. Y voy a volver a escribir el asterisco que se me perdió. Aquí. Entonces, lo que hacemos es presentar una propiedad que se cumple. Mi propiedad que quiero yo demostrar es que para todo n se cumple que el conjunto 0,1 elevado a n pertenece a la expresión 1 asterisco 0 asterisco, de hecho aquí se me borró el asterisco, concatenado con 1 asterisco. De hecho, esto y esto, por teoría de conjunto, usted sabe que son equivalentes, porque el lenguaje de la expresión 0 o 1 asterisco es igual a el lenguaje de 0, 1 asterisco, que es lo mismo que el lenguaje de 0 unión, lenguaje de 1, y todo esto queda en asterisco. El lenguaje de 0 es 0, el lenguaje de 1 es 1, y aquí ya se dio cuenta, 0,1 asterisco. Así que esta expresión regular y este lenguaje son lo mismo. Por lo tanto, si digo que esto es cierto, entonces me basta para demostrar la igualdad. Vamos a ello. Entonces, la demostración por inducción no demostramos la propiedad en su totalidad. Lo que hacemos es ocupar tres elementos. Primero, probar lo que se denomina la base de inducción. Y la base de inducción es demostrar que para el primer número del conjunto que yo quiero, funciona. ¿Cuál es el primer número posible para todo n? Podría ser perfectamente 0. Así que probemos. 0,1 elevado a 0 pertenece a la expresión 1 asterisco 0 asterisco 1 asterisco. Esto de acá no es nada más que la palabra vacía. Entonces la pregunta es si la palabra vacía pertenece a esta expresión de acá, lo cual obviamente es cierto, ya que esto está en clausura de Kleene y la clausura de Kleene incluye la palabra vacía, esto está en clausura de Kleene y por lo tanto lo que hacemos es concatenar vacío con vacío, lo cual es igual a palabra vacía. No hay problema en ello. Así que la base es cierta. Dada que la base es cierta, ahora yo me doy lo que se denomina la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción es que se cumple la propiedad para un R en particular cualquiera. Y dada la hipótesis, yo voy a probar la tesis de inducción. Y la tesis de inducción es que si R pertenece, entonces R más 1 pertenece. Y ahí usted se da cuenta que si 0 pertenece y estas dos cosas son ciertas, entonces 1 pertenece. Pero si 1 pertenece y eso es cierto, entonces 2, 3, 4 hasta el infinito. Y eso es inducción. Ya, entonces tengo que demostrar esto, que se denomina la tesis de inducción, asumiendo la hipótesis. Vamos a correrlo un poquito para acá, para que tengamos espacio de trabajo. Así que,
sea la palabra B, que es de tamaño n. Por si acaso, voy a decir, para ahorrarme un poco la anotación, eso, que es obvio nomás, el alfabeto es las letras 0 y 1. Entonces, si eso es así, es claro, es claro que por hipótesis B pertenece a 1 asterisco, 0 asterisco, 1 asterisco, porque eso es lo que me dice la hipótesis. Entonces, ahora lo voy a probar. ¿Qué pasa si yo pongo B concatenado con 1? Si B lo concateno con 1, la pregunta es si eso pertenece a sigma n, perdón. Estoy ocupando la otra letra, estoy ocupando la letra R. Tengo que ser bien consistente acá. B1, obviamente, es R más 1. Perdón. Obviamente es R más 1. Entonces mi pregunta, la que yo quiero responder es que si pertenece a 1 asterisco 0 asterisco 1 asterisco. La respuesta es obviamente sí. ¿Por qué? Porque si B pertenece a 1 asterisco 0 asterisco 1 asterisco, quiere decir que eso implica de que yo le puedo agregar a B, le puedo agregar un 1 sin ningún problema, porque esto termina con 1 asterisco. Eso quiere decir que al final pueden haber cuantos unos yo quiera. Por lo tanto, agregarle un 1 no hay ningún problema. Así que esta parte estamos ok. Pero ahora nos queda la otra. ¿Qué pasa con esto? Perdón. Para que eso sea cierto, tenemos dos condiciones. La condición 1, si B de RR, si la última letra de B es un 0, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si la última letra de B es 0, quiere decir que B pertenece a este pedacito y no hay ningún 1 al final. Por lo tanto, lo único que necesito hacer es repetir una vez más ese pedacito, no considerar el 1 porque está en clausura y anotar un 0 adicional, que sería este de acá. ¿Sí? Entonces, si es que termina con 0 no hay problema. Pero por el contrario, si el anterior termina en 1, entonces lo que tengo es un problema en dos partes. Si termina en 1, entonces me obliga a que W terminado en 1, 0 sea tal que esto es, si esto es B terminado con 0, si eso es así, entonces W tiene que pertenecer necesariamente a 1 asterisco 0 asterisco, sin el 1 al final. Porque si yo termino con los unos, entonces no puedo agregar más ceros. En este sector no puedo agregar más ceros. Así que necesariamente la palabra tiene que pertenecer a la primera parte. Entonces tenemos esto y luego de nuevo caemos en lo mismo. ¿Qué pasa con W? Y lo que hace es una recursiva. Si W es tal que termina en 0, no hay problema,
Pero si termina en 1, volvemos a hacer esto mismo. Y así infinitamente. ¿Hasta qué? Hasta que se nos acaba la palabra W. Si se nos acaba la palabra W, lo que pasará es que W va a ser palabra vacía. Y como palabra vacía pertenece a la primera parte, al primer sector, entonces la recursividad, la base de la recursividad funciona. Así que sí, es cierto. Esa parte un poco más truculenta, me imagino, ¿no? Sí. Centrémonos en esa última parte. Tengo que hacer espacio. Centrémonos en esta última parte. Entonces, lo que tengo acá, efectivamente, es que W.1.0 pertenece a 0 asterisco, no, 1, perdón. 1 asterisco 0 asterisco 1 asterisco, sí y solo sí, W pertenece a 1 asterisco 0 asterisco. ¿Por qué? Porque hay un 0 acá. Y si hay un 0 acá, al final, ese 0 no puede ser reconocido por este sector de la expresión regular. Tiene que ser necesariamente reconocido por este sector de la expresión regular. ¿Sí? Ahora, de aquí, W pertenece a 1 asterisco 0 asterisco si se da una de las dos condiciones. Uno, si W del tamaño de W tiene un 0, entonces necesariamente pertenece a esta parte y no al 1 del final. Así que con esa condición estaríamos ok. ¿Sí? Sí. Pero si W del tamaño de W menos 1 tiene un 1, yo no puedo asegurar que ese 1 sea este 1 o este 1. No tengo idea. Así que la única opción que tengo para que sea este 1 es que si yo separo W en, no sé, U.1, porque 1 es con el que termina W, tiene que ser tal que U pertenezca a 1 asterisco 0 asterisco. Pero fíjese que esta condición que acabo de decir acá es la misma de ahí. Entonces el argumento se vuelve a repetir. ¿Me entiende? ¿Sí? Pero fíjese que por cada vez que hacemos este argumento, le estamos quitando un elemento al final de la palabra. ¿Sí? Sí. Entonces, si repetimos este argumento una y otra vez, eventualmente vamos a llegar a que la palabra necesaria final sea de tamaño 0. ¿Sí? Porque le vamos a quitando siempre el último elemento. Si la palabra es de tamaño 0, entonces la condición, bueno, la condición que U pertenezca a 1 asterisco 0 asterisco se cumple. ¿Por qué? Porque si U es de tamaño 0, eso es sí, solo sí, U es palabra vacía. Y la palabra vacía pertenece a cualquier clausura. ¿Sí? Sí. Entonces, como se fija, el argumento era bastante más truculento de lo que yo esperaba, pero bueno, a veces pasan esas cosas. Lo importante es que se puede hacer. Ahora, obviamente, yo jamás enviaría esto salvo un examen de posgrado, algo parecido. Por eso es que uno hace una pregunta en posgrado, cuando hace un certamen o algo así, y después, y antes de pasárselo al alumno, hay que hacer la pauta para ver si efectivamente la pregunta no resultó demasiado compleja.
Ya, continuemos entonces donde nos quedamos la semana pasada. Veamos. Veamos. Si mal no recuerdo, déjeme revisar. Nosotros terminamos de hacer la transformación. Sí, nosotros terminamos de hacer la Sí, transformación. Entonces, lo que quiero es hablarle de algo que se llama lema del bombeo. Acá está. Está un poquito desordenado, lo voy a compartir pantalla, déjeme un segundo. Presentación. Esto. No. No, 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 no. Ahí y ahí. Ahí sí. Ya. Entonces, claro, hemos trabajado con lenguaje y hemos hecho la transformación. Entonces, la pregunta cabe, ¿es posible que nosotros hagamos todos los lenguajes con estas herramientas que nosotros conocemos hasta el minuto? Y la respuesta es no, lamentablemente no es así. Hay lenguajes que, por más que nos esforcemos, no es posible expresarlos con las herramientas que nosotros conocemos hasta el minuto. Un ejemplo clásico es este ejemplo que usted ve acá. N veces A seguido de N veces B. Es imposible expresar esa palabra con expresiones regulares o autómatas finitos. Pero la pregunta es, ¿cómo se demuestra esto? Porque usted dice, bueno, intenté 10 veces y no me salió. Ese no es un argumento. Entonces, el argumento real se denomina lema del bombeo. El lema del bombeo fue enunciado por varias personas. Hillel, Perles y Chamir en el 61. No es tan viejo, ¿ah? Si un lenguaje es regular, entonces se debe cumplir que cualquier palabra suficientemente larga, debe ser descompuesta en tres elementos consecutivos, llámese X, Y, Z, tal que se cumplan tres condiciones. Condición 1. El tamaño del elemento del medio tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el elemento del medio no puede ser vacío. Condición 2. El tamaño del elemento de la izquierda, X, concatenado con el elemento del medio, Y, no pueden superar el largo P determinado que nosotros hemos dicho como mínimo largo de la palabra. Y condición número 3, que de aquí nace el nombre bombeo, es que usted puede bombear, o sea, elevar el elemento del medio cuantas veces usted desee y la palabra necesariamente debe seguir perteneciendo al lenguaje el cual es regular. Y se dice que Y efectivamente es bombeado. Pongamos un ejemplo. Usted tiene, no sé, pues el lenguaje que acabamos de ver no, el lenguaje que acabamos de ver es muy simple. Supongamos usted que usted tiene el lenguaje A asterisco B. Ese es un lenguaje regular. Entonces, o sea, es una expresión regular que representa un lenguaje regular. Entonces, vamos a ver si este cumple con la condición. Dice que si el lenguaje, tengo que elegir una palabra de a lo más P, o sea, más grande que P. Supongamos que elijo la palabra W igual a elevado a, no sé, P, B. Es una palabra de largo P, más larga. Entonces, debo poder ser capaz de encontrar una separación X, Y, Z que cumpla con las tres condiciones. Lo voy a hacer. Voy a decir, no sé, ya, a ver, X es una sola A, Y son, no sé, dos A, y Z es el resto, o sea, A elevado a P menos 3B.
Si se fija, yo concateno estas tres palabras y voy a obtener la palabra de ahí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjese bien que cumplí con la condición 1, y es de largo 2, por lo tanto es más grande que 1. Cumplí con la condición 2, el largo de x e y en suma es 3. Y eso es más chico que un p suficientemente grande. Da lo mismo, el p puede ser 10, 40, es suficientemente grande. Y además se cumple la última condición. Vamos a corroborarlo. Dice, voy a poner x, que es a, y, que son 2a, lo puedo elevar a i, y luego poner z, a elevado a p menos 3, b, y esta siempre va a pertenecer a el lenguaje definido. Veamos. Cuando i vale 0, efectivamente yo tengo a elevado a p menos 2, b. Un montón de a's finalizando con una b, pertenece al lenguaje. Cuando i vale 2, tengo a elevado a p más 2, seguido por b. Un montón de a's seguido por una b, pertenece al lenguaje. Y así lo puedo bombear infinitamente. Tal cual como lo acabo de hacer, no tiene ninguna utilidad. La utilidad que tiene el lema del bombeo es demostrar de que un lenguaje no es regular. ¿Cómo se hace eso? Se hace de la siguiente manera. Si yo tengo que si el lenguaje L es regular, entonces las condiciones anteriores se cumplen, yo hago lo que se denomina el contrarrecíproco. O sea, si las condiciones que dije antes no se cumplen, entonces el lenguaje no es regular. ¿Ve? Al revés. De esa manera se trabaja y vamos a hacer un ejemplo. El clásico, de hecho. Tengo a elevado a n, b elevado a n, con n, siendo un número natural, no es regular. ¿Cómo demuestro que no es regular? Primero, tengo que darme una palabra genérica de un largo mayor o igual a p. Así que tiene que depender de p. En este caso puedo generar la palabra, por ejemplo, a elevado a p, b elevado a p. Está claro que el largo de la palabra es mayor o igual a p. De hecho, es exactamente 2p. ¿Sí? Sí. Fíjese muy bien que en este caso es obligatorio que p es una variable libre. No puedo darme un número. La gente que enseña mal el lema del bombeo lo enseña con p igual a un número determinado. Eso está incorrecto. Donde sea que lo vea está incorrecto. Entonces, dada esta palabra, tengo que ser capaz de hacer la separación. Tal que y es mayor o igual a 1, xy es menor o igual a p, y xy elevado a i z pertenece al lenguaje para todo i. Esas son las tres condiciones. Tal que w, que es una cantidad de a y una cantidad de b exactamente igual de largo p, y tengo que separarlas en x, y y z. También, erróneamente, la gente enseña con que usted elija una y si no le funciona, está listo. No, eso es falso. Usted lo que debe hacer es demostrar que toda posible separación no va a funcionar. Entonces, fíjese bien. La primera condición es que Y no puede ser vacío. Así que, ¿qué es lo que quiere decir esa condición? La condición es que siempre vamos a bombear algo. Eso es lo único que dice. La segunda condición, que es generalmente la que hace problemas, dice que el largo de x e y no puede ser más grande que p. Entonces, xy, lo más chico que puede contener x concatenado con y,
Lo más chico que puede ser es de tamaño 1 y es una sola A. Lo más grande que puede ser X e Y es de tamaño P. Por lo tanto, X e Y como palabra, ¿cuántas letras V como máximo puede poseer? Recuerde, el tamaño de X e Y concatenados no pueden ser mayor que el largo P. Y la palabra que nosotros tenemos, que debe empezar por X e Y, tiene una cantidad de A's igual a P, seguido por una cantidad de B's igual a P. Así que, ¿cuál es la máxima cantidad de letras B que posee la palabra X concatenada con la palabra Y? Voy a decir 2P, Fíjese bien, o sea, P, en realidad. X e Y necesariamente están al principio de la palabra, ¿Ya? necesariamente, ¿ya? Así que déjeme borrar un poquito acá para que usted se dé cuenta. Tenemos X e Y. Entonces, X necesariamente empieza acá. X puede ser de largo 0, nada me lo impide. Y puede ser de largo 1, no 0, ¿ya? Y X más Y, que empieza acá, a lo más a la derecha que llega, ¿dónde sería? ¿Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí o hasta acá? Fíjese en esta condición. ¿Hasta dónde puedo llegar? Palo 1, 2, 3 o 4. O sea, de hecho tiene que ser menor o igual a P. Debiera llegar hasta el palo 4. No, no, porque si usted empieza acá y Del llega hasta 1 el palo 4, acá tiene P más y P. P, o sea, Ya, sí, del 1. 2P de largo. Y fíjese lo que dice acá, Que tiene que ser máximo, menor o igual. claro. Entonces, ¿hasta qué palito puedo llegar? Hasta el 1. No, hasta el 2. Hasta el 2, correcto. Como puedo llegar necesariamente hasta el 2 y las B están desde aquí hacia mi derecha, ¿cuántas letras B posee la palabra XY? ¿Cuántas B hay acá? Perdón, Una. acá. ¿Cuántas B hay acá? O sea, dentro de eso, ninguna. Cero. Exactamente, exactamente. Como el largo de X e Y está determinado a ser un máximo de tamaño P, entonces por más que yo estire X e Y, no voy a alcanzar a agarrar ni siquiera una sola B. Entonces, lo que va a pasar es que independiente de la distribución X, Y, Z que usted haga, si usted bombea la Y, va a pasar de que la cantidad de letras A necesariamente va a ser superior a la cantidad de letras B cuando I se bombee más de una vez. Porque como le dije, la I tiene al menos una letra y como no puede ser ninguna B, tiene que ser necesariamente una A. Entonces, cuando usted hace esta elevación, o sea, repite la letra Y, está aumentando la cantidad de A's, pero no puede bajo ninguna circunstancia, siempre que usted quiera cumplir estas tres condiciones, aumentar la cantidad de letras B o símbolos B. Por lo tanto, se va a provocar un desbalance y no se cumple la condición por la cual se definió la palabra original. ¿Sí? Sí. Eso es lema del bombeo. Ya, En perfecto. general siempre se trabaja igual. Usted elige una palabra determinada, trata de hacer el balance y el desbalance y se le va a ir. Podríamos quizá ver otro ejemplo.
¿Ya? Quizá más complejo. Sí, quizá más complejo. Aumentemos la dificultad. Voy a llamar el lenguaje L2 el lenguaje de los paréntesis bien balanceados. ¿Qué quiere decir esto? Que eso pertenece al lenguaje, eso no pertenece al lenguaje, eso tampoco pertenece al lenguaje. Ujú. ¿Ya? La idea es que cada vez que usted abra un paréntesis, o sea, antes de cerrar un paréntesis, usted tiene que haberlo abierto. Eso es el lenguaje de los paréntesis bien balanceados. El lenguaje de los paréntesis bien balanceados no se puede expresar como una expresión regular. Vamos a demostrarlo. Para ello, increíblemente, se hace exactamente lo mismo. Usted se da una palabra, y se la da, la elige. Así que, ¿por qué no elegimos una palabra que nos convenga? O sea, paréntesis abierto elevado a P, paréntesis cerrado elevado a P. ¿Está bien balanceada? Lo está, porque cada vez que abrí, cerré. La palabra cumple con que su largo es mayor o igual a P, lo cumple. ¿Y la palabra pertenece al lenguaje? Claro que sí, porque está bien balanceada. Y su estructura nos permite hacer lo mismo de antes. Lo mismo. O sea, tenemos una cantidad de paréntesis abiertos de tamaño P, una cantidad de paréntesis cerrados de tamaño P, y tenemos necesariamente nuestra partición X, Y, Z. E igual que antes, X, Y puede ser de tamaño 1 y máximo de tamaño P. Por lo tanto, pasa exactamente lo mismo. La cantidad de paréntesis cerrados que hay en X e Y es P. la Ya. cantidad A de ver. paréntesis cerrados que puede haber en X e Y. Es un. A ver, aquí sigue. Uno. O sea, claro, hay un paréntesis cerrado. Estamos haciendo Porque, exactamente lo mismo de antes. No está poniendo atención. Fíjese, vamos para atrás. Recuerde, elegimos esto para hacer la misma estructura de antes. ujú, Entonces, recuerde, tenemos que separar la palabra W, que aquí está esquematizada, de manera de que aquí separo y desde ahí a la izquierda están los paréntesis abiertos y de ahí a la derecha los paréntesis cerrados, y tenemos que separarlo en X, Y y Z. Pero recuerde que por convención, por respetar las propiedades, X puede ser de tamaño 0, Y ujú, puede ser de tamaño 1 y X e Y en conjunto, a lo más, el tamaño máximo que poseen es P. Como los paréntesis abiertos son de largo P y están todos achoclonados al principio, entonces X e Y no pueden pasarse de este punto. Por lo tanto, le vuelvo a preguntar, si a la izquierda están solamente los paréntesis abiertos, ¿cuál es la cantidad de paréntesis cerrados que posee la palabra X e ya. Y? No, cero. 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 Y exactamente pasa nuevamente lo mismo. Mm, Si yo trato de bombear Y, entonces la cantidad de paréntesis abierto va a superar a la cantidad de paréntesis cerrado y eso provocará que cuando I es mayor a 1, la palabra W no pertenece al lenguaje de los paréntesis bien formados. ya. En particular, todos los lenguajes que no pertenecen a los regulares tienen la misma característica, requieren recordar algo. O sea,
hay una cantidad determinada de elementos en alguna parte y esa cantidad determinada de elementos se repite después, de alguna manera. Y usted lo único que necesita es poder armar la palabra de manera de que pueda afirmar de que no pueda respetar esa memoria. ¿Sí? Sí. Ya, eso es todo. A ver, ¿hay algo más de aquí que tenga que hablar? No. Vamos entonces a avanzar a la siguiente parte de la materia. No sé si efectivamente podemos parar acá como para que yo le haga algún tipo de evaluación para ver qué tal ha aprendido o podemos avanzar un poco más. ¿Podríamos avanzar, profe, un poquito? Mm, ya, vamos a avanzar un poquito más, pero hoy día vamos a terminar con la primera parte de lo que quiero que usted aprenda en esta asignatura. Así que Ya, eh, lo que vamos a hacer es que la otra semana, el día jueves, voy a dejarle abierto para que usted me vuelva con preguntas. Le voy a dejar quizá un par de ejercicios por ahí para que usted resuelva y usted vuelve con preguntas. Y dado que usted me resuelva esas preguntas, yo le voy a dejar una asignación que la puede resolver en los minutos que usted encuentre conveniente y esa va a ser evaluada. Y esa evaluación va a ser un porcentaje de la nota de participación de clase. No ya. sé si nosotros hablamos sobre porcentajes. No, nada. No hemos Nada. hablado de nada. Mire, De- normalmente esto requiere una investigación, pero como curso de magíster, pero le estoy pasando materia a nivel pregrado. Así que lo que podríamos hacer, creo, es que las asignaciones que vamos haciendo durante el semestre cuenten, no sé, un 60% podría ser, ¿Ya? y dejemos un 40% como para un trabajo de investigación final, que las últimas 2 o 3 semanas le voy a dejar que lea algún artículo interesante que tengo por ahí y me lo explique. Y Ya, ese, perfecto. Pero ¿esa explicación tiene que ser en un artículo igual, formato artículo, o es no, una presentación, un no, PPT? presentación, presentación. Ya. Usted me explica lo que entendió, puede ser con una pizarra, puede ser con un PPT preparado, pero me lo explica. Y Ah, yo, ya, el perfecto. nivel de entendimiento que usted tiene, entonces puedo evaluarlo. Vamos a ver si es que Ya, me pues, resulta, obviamente, porque esto es todo experimental, debido a que, insisto, estamos pasando materia pregrado, sí, cosas que pasan. sí, no se preocupe. Ya, así que terminemos entonces con la materia que tiene que ver con esto. Lo otro, profe, la otra semana no hay receso, ¿cierto? ¿O sí? Gran pregunta, no me acuerdo. Déjeme revisar. Déjeme revisar. ¿Son 3 semanas Calendario o 4? VB. Déjeme revisar. Es que como estamos en paro en pregrado, no tengo idea cómo estamos. Veamos, ¿Están en dice. paro? Sí. No, no, el receso es el 24 de mayo. 24. Ah, ya, eso es siguiente. O sea, la Perfecto. otra semana tenemos, ok. Súper. Ya. Entonces vamos a finalizar con esto, gramática. Y no me refiero a la gramática, o sea, me refiero a la gramática, pero no me refiero a la gramática. Ya me voy a explicar un poquito más. Bueno, nosotros hasta el minuto, ¿qué es lo que hemos visto? Cómo hacer desde la expresión regular, transformar todo el camino hasta llegar de nuevo a la expresión regular, demostrando que los autómatas finitos son todos equivalentes y más encima tienen el mismo poder de expresión que una expresión regular. Y con ello, además, dimos el lema del bombeo, que el lema del bombeo es para demostrar que lenguajes no tienen sentido en este universo. Entonces, el lenguaje regular, como usted ve acá en la foto, en la jerarquía de Chomsky, es el primer eh,
conjunto de lenguajes que es cerrado. ¿A qué se refiere que son cerrados? Que tienen propiedades símiles, que se pueden... hay una expresión correcta en matemáticas que son cerrados bajo composición, por ejemplo, pero eso lo vamos a ver después si es que. Lo importante es saber de que todos tienen características similares. Y de ahí viene el siguiente lenguaje en la jerarquía, que se llama los lenguajes libres de contexto, que de hecho el lenguaje que acabamos de ver, ese ANBN, es lo que se denomina lenguaje libre de contexto. El lenguaje libre de contexto es disímil con respecto al lenguaje regular, además de sus propiedades, en el hecho de que se define, su definición, su nacimiento, viene desde las gramáticas. Se define a través de la gramática libre de contexto. Un lenguaje libre de contexto es un lenguaje libre de contexto si es capaz de ser expresado como una gramática libre de contexto. Y es por eso que nosotros primero hablamos de lenguaje para poder hablar de gramáticas, porque no le voy a alcanzar a nombrar la gramática libre de contexto, por lo menos para la primera evaluación, sino que vamos a hablar simplemente de gramáticas. La gramática, en términos formales, porque usted conoce la gramática en el lenguaje español, me imagino. Yo no me acuerdo específicamente, pero tienen que ver con las reglas de escritura. Dónde va el verbo, ese tipo de cosas. En términos formales, la gramática es una cuádrupla. Así que lo que usted ve en pantalla, de hecho, creo que no es específicamente correcto. Si uno quiere ser bien, bien cuadrado, esto es con paréntesis redondo, porque es una tupla, no un conjunto. Pero generalmente igual se escribe con paréntesis de llave porque el orden generalmente no importa. Pero bueno, dejo de divagar. Una gramática contiene 4 elementos. Estos elementos son el alfabeto, que es el alfabeto de siempre. Nosotros para formar lenguajes o expresar lenguajes ocupamos símbolos del alfabeto. Este alfabeto, en este contexto, en el contexto de las gramáticas, también se le denomina terminal. Y ya va a ver por qué se llama terminal. Luego sigue un conjunto que generalmente denominamos con B mayúscula. A veces algunos los denominan con N mayúscula, depende del gusto del consumidor, que es el conjunto de no terminales. Y su nombre también tiene sentido y lo va a ver dentro de poco. Luego existe un conjunto P, que es el conjunto de producciones o reglas de la gramática, porque una gramática tiene reglas, igual que las gramáticas del español. Y finalmente, un no terminal especial, generalmente denominado con la S mayúscula, que es el no terminal de inicio, o sea, la raíz de las reglas. Las gramáticas son un conjunto de reglas. Eso es una gramática. Ahí se me quedó pegado. Ahí sí. Y el conjunto de reglas, dependiendo de cómo se escriba, puede ser gramática regular o gramática libre de contexto. Una gramática regular, las reglas tienen que tener esta forma. Ojo, las letras minúsculas son alfabeto o terminales. Las letras mayúsculas son no terminales. El epsilon es el epsilon. Así que esto de acá, que usted ve acá, se llama gramática izquierda. ¿Por qué se llama gramática izquierda? Porque usted solo puede encontrar terminales o elementos del alfabeto a la mano izquierda. Existe también la gramática derecha, que es lo contrario, pero gramática izquierda exclusiva o derecha exclusiva son gramáticas regulares. Mientras usted mantenga esa regla, entonces su gramática lo único que puede expresar son lenguajes regulares. Si usted
da libertad completa a lo que está a la derecha, entonces ya la gramática se denomina libre de contexto. Vamos a ver ejemplos y formas de trabajo. Mire, tenemos esta, creo que acá mismo aparece, sí. Tenemos esta expresión regular. Y esa expresión regular es un lenguaje regular. Y se puede expresar como una gramática de esta manera. ¿Y cómo se trabaja esta gramática? La gramática, al contrario de la expresión regular que expresa, y al contrario del autómata que reconoce, una gramática produce. O sea, la gramática puede producir un lenguaje. Entonces, hagamos algo. Dígame usted una palabra que pertenezca a este lenguaje y lo vamos a producir con la gramática. ¿Qué palabra pertenece a ese lenguaje? Eh, ah, una palabra, cualquier tipo de palabra. Cualquier palabra que pertenezca al lenguaje que está ahí, subrayado. A, B, A, 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 B. B, A, B pertenece a ese lenguaje, claramente. Porque este lenguaje lo que dice es que empieza con una A y luego sigue con cualquier cosa. Vamos a A, B, producir, A, sí, A también. Vamos a producir la palabra AB con esta gramática. Para producir una palabra con una gramática tenemos que empezar necesariamente con el no terminal de inicio, que generalmente es la letra S mayúscula, salvo dicho lo contrario. bien. Entonces, disculpa. Lo que nosotros hacemos acá se puede hacer computacionalmente o humanamente. Vamos a hacerlo computacionalmente primero. Buscamos todas las reglas que tengan la S a la izquierda y la ejecutamos en orden. ¿Cuántas reglas tienen una S a la izquierda? Solo hay una regla por lo que veo. Solo una. Así que esa regla se ejecuta inmediatamente. La ejecuto y produzco A, A. Bueno, voy a dibujar mejor la A porque nos podemos prestar a confusiones. Como ya le dije anteriormente, íbamos a ver por qué se llamaban terminales y no terminales. Se denomina como terminal porque ahí termina, no se sigue haciendo nada con esa letra. Es terminal. Por el contrario, la letra mayúscula, por convención ocupamos mayúscula, es un no terminal y por lo tanto significa que tenemos que seguir trabajando con ella. Entonces, una vez que tenemos A mayúscula, computacionalmente vemos las reglas que comienzan con la A, estas tres. Y si lo hacemos computacionalmente, no humanamente, tenemos que probar una por una. Probemos la primera. A produce vacío. Fíjese que ya no nos quedan no terminales, así que ya no podemos seguir trabajando. ¿Qué palabra hicimos? Hicimos la palabra a vacío, o sea, la palabra a. No es lo que estábamos buscando. Por lo tanto, cometimos un error. ¿Cuál fue el error? Haber elegido esta opción. Así que esa opción no es la que tenemos que ocupar. Vamos a ocupar la siguiente opción, esta. Así que A produce A. Pero, ya nos vamos a dar cuenta que tenemos dos A y la palabra que estamos buscando tiene una sola A. Así que esta producción también está errada. Así que, computacionalmente hablando, seguimos derivando como un árbol y ocupamos esta producción. Y producimos B mayúscula, A mayúscula. Luego volvemos de nuevo, tenemos esta que aún no ha sido producida, vamos a la opción número 1, producimos vacía y hemos producido la palabra AB, Ah, ya. que queríamos buscar. Eso se hace computacionalmente. Si usted lo hace humanamente, se va a dar cuenta que la regla que debió haber ocupado inmediatamente es la 3, así que esa es la única diferencia. ¿Ya? Esto que Ya. usted Ahí ve, me quedó claro. esto que usted ve acá se denomina árbol de derivación.
Y con eso usted es capaz de derivar palabras. Ujú. Usted también puede, si es que quiere, ser abusador de notación, porque esto no es correcto, pero sí se ocupa, es expresar las reglas con el o, pero es informal, ¿ya? Podemos hacer la expresión con la gramática libre de contexto, pero no lo voy a hacer y no se lo voy a explicar porque no quiero meterme ahí aún. Y voy a hablar de lo que es una derivación, que es lo que usted vio ahí. Una derivación es reemplazar cosas una por una y podemos hacer la gramática de las calculadoras, que es libre de contexto, así que no lo vamos a hacer. Y ¿qué más de aquí podríamos hablar? Una gramática es ambigua si es que existen dos árboles de derivación para una misma gramática. En este caso, como estamos hablando de gramáticas regulares, eso nunca ocurre. Y qué más, y aquí ya empezamos con autómatas con pila. A ver si es que hay algo más de lo que podamos hablar que requiera eh, la primera parte de la materia. Déjenme ver si es que encuentro algo más. Me parece que hay algo por aquí. Me parece que hay algo aquí, déjeme ver. Esto es clausuras, aquí está, clausuras. Esto sería ya lo último de lenguajes regulares. Entonces, vamos a ver las propiedades de clausura. Ya, los lenguajes regulares se denominan cerrados por unión, concatenación y clausura de Kleene. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que si yo tengo que L1 es un lenguaje regular, L2 es un lenguaje regular, entonces la unión de ambos sigue siendo regular. Lo mismo pasa con el producto cruz. Y lo mismo pasa con la clausura de Kleene. También los lenguajes regulares son cerrados por complemento. O sea, ¿por qué? Porque si tenemos un autómata A que reconoce el lenguaje L, entonces el autómata B, que es exactamente igual a A, donde solamente cambiamos los finales por los no finales, va a reconocer el lenguaje complemento. También es demostrable que la intersección de regulares es regular y la resta de regulares es regular. No, esto ya hablamos de los libres de contexto. Volvamos a los regulares. ¿De qué sirve esto? Sirve porque si yo le doy un lenguaje y usted que es difícil de calcular, usted simplemente calcula el complemento y listo. Acá. Por ejemplo, le doy dos lenguajes, usted tiene un lenguaje y lo que hace es, hay un ejercicio muy lindo, muy lindo. A ver, déjeme acordarme. No, 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 no es. Hay un ejercicio que yo tengo por ahí, que no me acuerdo dónde lo vi, que ocupa esta propiedad. Déjeme ver si es que lo puedo encontrar en 2 minutos y si no, me rindo. Veamos, esto podrá estar aquí. Evaluaciones, certamen, examen, ¿dónde lo podré tener en el test? A ver, veamos. Considere la expresión, construye un autómata. No. Considere el autómata. No. Considere la forma normal de Chomsky. No. En esta no está. Test, el test. Considere, no, una igualdad.
Luego tiene un lenguaje y necesita los autómatas. No, este no. Este otro test, veamos. Derive, considere el lenguaje. No. Test 3, estará aquí. Es un lenguaje, es una máquina, no. Y lo otro que podría ser es el certamen 1. No, de este año no es. De este año no es. Entonces puede ser que sea de este año, y si no es de este año, entonces me rindo. Certamen 1, certamen 2. No. El examen. No. Tenemos el proyecto, la práctica, el test 1. No. El test 2. Alguna vez hice, pero no puedo encontrarlo. Era un ejercicio donde tenía usted dos lenguajes que parecían muy raros y si usted hacía la unión, entonces era muy fácil de resolver. Pero no me acuerdo dónde lo dejé. La cosa es que le sirve para resolver cosas de esa manera, facilitarle la vida. Para eso sirve las leyes de clausura. Entonces, para la próxima clase vamos a dejar dudas. Entonces yo creo que usted quiere un par de ejercicios. Déjeme ver si en el Moodle tiene un par de ejercicios como para resolver. Me parece que sí. A ver. Déjeme entrar al Moodle para ver si es que qué hay disponible ahí. Aquí está. Entonces tenemos sistemas dinámicos y tenemos unas guías. Veamos, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos demostrar que algunos lenguajes son regulares. Acá está el ejercicio de la unión, de hecho. Aquí está el ejercicio de la unión. Demostrar una igualdad, transformar de expresión regular a autómata finito no determinista. Aquí ya tiene harto ejercicio y hay más por si acaso. A ver, la guía 2. Pasar de expresión regular a autómata finito determinista minimal. Demostrar igualdades. Y aquí está incluso con respuesta. Qué lindo. ¿Y qué más? Hay una guía, no, esta guía ya no, ya, porque es de materia. Aquí hay una práctica que también son ejercicios, y aquí hay un ejercicio de lema del bombeo, de hecho, y la práctica 2 hay más ejercicios incluso. Ya, ahí tiene un montón de ejercicios para entretenerse. Entonces, Ya, haga algunos, practique un poco lo que hemos aprendido y me puede llegar con dudas. ya. Ojalá que haga al menos un par de ejercicios eh, por ejemplo, haga uno o dos lemas del bombeo, unas dos o tres transformaciones, cosas así. ¿Ya? Ya, perfecto. Eso. Obviamente estoy atento a las dudas, así que cualquier cosa usted ahí pregunta. La próxima clase es exclusivamente para dudas y le voy a dejar la asignación para que la haga con calma durante la semana del receso. Ya, Vuelta, evaluamos. estupendo. Calificamos en realidad. Bueno, eso. ¿Ya? Ya, Así que profesor. nos vemos, pues esta clase se la subo mañana. Súper. Ya, que esté muy bien entonces. Esté bien. Igual, chao, chao. Chao.